En esta oportunidad vamos a hablar de los grandes médicos graduados en San Marcos que participaron activamente en procesos históricos a lo largo del siglo XIX. ¿Sabían ustedes que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es producto de la fusión de la Universidad de San Fernando y de la Universidad Mayor de Lima? Universidad de San Fernando, que fue creada por este personaje que tenemos acá, el doctor Hipólito Unanue. A lo largo del siglo XIX, que es lo que vamos a explicar en este programa, encontramos tres generaciones de estos grandes médicos. La primera generación, la de los médicos patriotas, próceres de la independencia, que participaron activamente en los movimientos de la Ilustración, como en el Mercurio peruano, en la formación de la República. Esta generación está encabezada por el mismo Unanue. Una segunda generación que está representada en la figura de Cayetano Heredia, el padre de la medicina republicana en el Perú, creador de un primer sistema de salud pública en nuestro país. Y una tercera generación, que es la generación que participa activamente en la creación de los nuevos hospitales y también en la asistencia durante la guerra con Chile. Esta generación tendrá como la figura más señera al doctor Casimiro Ulloa. Hipólito Unanue es tal vez el científico más importante de la época virreinal. Hipólito Unanue es uno de los primeros en asumir los ideales de la Ilustración y aplicarlos en la investigación científica, en la práctica médica y también en la actividad periodística. Él es tal vez uno de los más importantes médicos de esa época, formador de una generación que, además de acoger los ideales ilustrados, asumió la tarea de la formación de la República. Es considerado, como todos lo sabemos, uno de los grandes precursores de los ideales de la independencia y además fue un partícipe activo a nivel de la gestión de gobierno en la etapa final de la época virreinal y en los inicios de la República, asumiendo distintos cargos: ministro de Hacienda, ministro de Comercio Exterior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno, diputado, senador. Fue una de las personas que ahora podemos decir fundadores de la patria. Como científico, como investigador, es tal vez uno de los más importantes en el continente americano durante esa época, porque adapta los ideales científicos, todos los fundamentos teóricos de la época, para analizar una cosa concreta: la importancia y la influencia del clima en la ciudad de Lima sobre los seres humanos, entendiendo como clima las condiciones ambientales, la salubridad, la sanidad, el agua, el aprovisionamiento del agua, en los entierros. Tiene una visión integral que en esa época es muy importante y necesaria. Desde esa perspectiva, Unanue se convierte también en el gran renovador de la enseñanza de la medicina durante esos años. Y su participación política la empieza de manera muy temprana, cuando, acogiéndose a las normas e ideales de la época, funda con otros profesores de San Marcos la Sociedad de Amantes del Perú y comienzan a publicar el Mercurio peruano. Ojo, en el Mercurio peruano, la primera conceptualización de lo que ahora sabemos que es el Perú la da Hipólito Unanue. Bajo el seudónimo de Aristos, escribe y demuestra su gran valor, su gran nivel académico, no solo de él, sino de esa generación de grandes académicos y profesores que tuvo San Marcos, y de la promoción de estos jóvenes discípulos que participan en la Sociedad de Amantes del Perú, que escriben en el Mercurio peruano y que él promoverá para que se integren a la cátedra en San Marcos. Y años después, él, como fundador y cerebro creador de la nueva Universidad de San Fernando, promoverá también la llegada de grandes jóvenes médicos, científicos e intelectuales. Así que el que vemos acá atrás nuestro en esta imponente estatua es el gran renovador de la medicina, de la ciencia, de la investigación y el periodismo, y además el creador de una universidad. En este hermoso escenario
dentro de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos toca recordar la memoria de dos grandes médicos y catedráticos de esta universidad, los doctores Dávalos y Valdés, quienes, a pesar de sus orígenes humildes y de las restricciones raciales de la época, lograron graduarse y ejercer como médicos e importantes catedráticos en nuestra universidad. El doctor Dávalos estudió en San Marcos, ejerció la medicina, pero para evitarse los problemas de las restricciones raciales, obtuvo una beca, se graduó en la Universidad de Montpellier, se doctora en medicina y gracias a eso puede regresar al Perú a ejercer como catedrático y como médico tratante. Llegó a ser uno de los más importantes médicos e incluso, de acuerdo a las fuentes de la época, compite en prestigio y en nivel académico con el mismo Hipólito Unanue. En el caso del doctor Valdés, la tuvo mucho más difícil, porque a pesar de que Unanue, muchos de los profesores de la época, permitieron que jóvenes de origen humilde y de las castas segregadas estudiaran en San Marcos, el problema era graduarse. Y en el caso del doctor Valdés, para graduarse le hicieron muchos problemas, pero los catedráticos, los amigos e importantes personajes de la época hicieron un trámite y gracias a una real cédula firmada por el mismísimo rey de España, el doctor Valdés pudo graduarse, ejercer la medicina y años después ser un importante catedrático de nuestra universidad. Tanto Dávalos como Valdés, con los conocimientos que adquirieron, lograron hacer muchas investigaciones sobre las condiciones médicas, las condiciones sanitarias, el papel de la medicina materna, obstétrica e infantil, la aplicación de la vacuna, las necesidades de las mejoras de salubridad y sanidad en la ciudad de Lima, por ejemplo. Ambos intelectuales, científicos y médicos participaron activamente en las jornadas ligadas a la independencia de nuestro país. Muchos de los catedráticos de la Facultad de Medicina de San Marcos de esa época también se dedicaron a la investigación científica aplicada, por ejemplo, a la meteorología, al medio ambiente, al clima. Durante la época colonial existió una institución llamada el Cosmografiato, y el último gran cosmógrafo del Reino del Perú en el tránsito hacia la independencia fue el doctor Gregorio Paredes. Gregorio Paredes, además, como lo mencioné, de ser catedrático, es un investigador, pero también fue un político muy destacado. Fue miembro del Congreso al inicio de la República, participó activamente en la formación del aparato republicano y además ideó, con su sabiduría política y visión nacional, el actual escudo que tenemos. El escudo de la República del Perú surge de los ideales, de la visión del Estado peruano que va a tener el doctor Gregorio Paredes. Nuevamente nos encontramos en el patio del gran edificio de la Facultad de Medicina de San Fernando, frente al busto del gran Cayetano Heredia. Él es el fundador de esta facultad. Él perteneció a una gran generación de intelectuales y académicos peruanos a inicios de la vida republicana que tomaron una gran decisión: fusionar las 4 instituciones universitarias que tenía la ciudad de Lima en esa época en una sola. ¿Cuáles eran esas instituciones? La Universidad Mayor de Lima, que conocemos como San Marcos, el Colegio Mayor de la Independencia, que conocemos como San Fernando, el Colegio Mayor de San Carlos y el Colegio Guadalupe. Esas 4 instituciones que tenían enseñanza universitaria fueron fusionadas en una sola, la que ahora conocemos como Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y Cayetano Heredia se encargó de la reorganización, en este caso, de la Escuela de Medicina, que se convertirá en la Facultad de Medicina de San Fernando, en la que nos encontramos ahora. Ojo, el local de ahora no es el mismo. El local
original estaba en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Bancay. Por las ampliaciones y obras de renovación de la ciudad, el gobierno del presidente José Pardo, que también fue sanmarquino y fue rector de San Marcos, modificó el plano urbano de la ciudad, creando este hermoso espacio que es la actual Facultad de San Fernando. Cayetano Heredia, ojo, además de ser un gran investigador, un gran médico y reorganizador de la medicina y la enseñanza médica en el Perú, fue un gran promotor de los jóvenes talentos de la investigación médica en el Perú. Él, con sus propios ingresos, sin pedir recursos, mandó a estudiar, a profesionalizarse, a especializarse a varios jóvenes peruanos, grandes jóvenes talentos. Los mandaron a Francia, los mandaron a España para retornar y luego asumir la cátedra, la investigación. En este hermoso ambiente de la Facultad de Medicina de San Fernando vamos a hablar de estos discípulos que tuvo Cayetano Heredia, que gracias a su financiamiento, gracias a su apoyo, lograron especializarse en Europa y traer una gran cantidad de conocimientos y aplicarlos en la realidad médica peruana. Podemos mencionar el caso de Camilo Segura, que fue uno de los grandes innovadores, reformadores de la salud materno-infantil y obstétrica en el Perú. Pero también podemos mencionar al doctor Rosas, que fue, además de profesor y médico tratante, fue uno de los grandes políticos del siglo XIX. Durante más de 30 años participó en diversos cargos públicos. Fue ministro en varias oportunidades, fue primer ministro, diplomático. Se encargó de un montón de funciones públicas, siendo diputado muchas veces por Lima, senador de la República. En el caso importante, tal vez el más considerado y valorado de esa época, como discípulo de Cayetano Heredia, tenemos al gran José Casimiro Ulloa. Este personaje es fundamental porque se encargó de la reorganización del aparato médico durante los años de la guerra con Chile y posterior a ello. Él tal vez es uno de los investigadores y de los que aplica con mayor fervor este concepto de salud pública, integrando las condiciones de vida, las condiciones ambientales, las condiciones alimenticias, y algo que le preocupó mucho y le generó muchas investigaciones, las condiciones mentales, la salud mental, un tema en el que Casimiro Ulloa es uno de los grandes pioneros a nivel de América Latina. La medicina que él propone es una medicina no solo de atención, sino también de prevención. Es una de las cosas que hay que valorar en sus estudios. En esta oportunidad les brindamos mucha información referida a los grandes médicos, graduados, profesores, autoridades de nuestra universidad. Muchos de estos fueron los artífices de la formación de la República. Recordemos gente como Unanue, gente como Valdés, pero también los formadores del sistema de salud en la época republicana, como el gran Cayetano Heredia, que ojo, Cayetano Heredia es el fundador de la facultad que unifica tanto la Escuela de Medicina de San Marcos como la Escuela de Medicina de San Fernando. Cayetano Heredia y sus discípulos van a sentar las bases de la medicina en la época republicana, las instituciones, hospitales, el Sistema Nacional de Salud creado por estos sanmarquinos. Y como lo he mencionado en otras oportunidades, sin estos sanmarquinos es imposible pensar la formación de la República del Perú.